Señal directa. Son ya las 9 de la noche con 13 minutos. Como ya lo ha venido escuchando usted a lo largo de este espacio informativo, el presidente electo Donald Trump dijo el lunes que impondría aranceles a todos los productos procedentes de Canadá, México y China que entraran en Estados Unidos en su primer día de mandato. Se hablaba incluso de un 25% de incremento en los aranceles hacia México. Por supuesto, la presidenta Claudia Sheinbaum ya respondió que pues a cada acción viene también una reacción, pero ¿realmente es posible este aumento de aranceles entre México y Estados Unidos y a quién finalmente terminaría impactando de manera negativa más a nosotros o al país del norte? Bueno, para platicar de eso tenemos hoy vía telefónica, vía Zoom, a Luis Miguel González Márquez, director de El Economista, justamente para entender o tratar de entender, Luis Miguel, de una manera, digámoslo así, más didáctica para los que no entendemos bien el tema de las finanzas, de qué tanto es o qué tan cierta es esta amenaza o no, y qué tan posible es con el Tratado de Libre Comercio también, con el TELECAN, lo que viene diciendo Donald Trump en los últimos días. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, con el gusto de saludarlos. Bueno, en primera preguntarte eso, ¿es posible que de un plumazo se incrementen los aranceles de ese tamaño? Desde hace algunos años estamos viviendo un momento en donde todo es posible. Yo diría, esta irrupción de lo increíble en la realidad empezó con el Brexit. Desde entonces hay cosas que uno diría no es racional, no es lógico, pero pueden pasar. Entonces, si la pregunta es posible, sí. ¿Es racional? No. ¿Es productivo? No. ¿Alguien gana con los aranceles? Tampoco. Pero el que Donald Trump lo haya planteado en su campaña y lo esté retomando ya como presidente electo, poniendo ya plazos, nos da una idea de que esto va más o menos en serio. Probablemente la discusión sea si esto es una ficha para negociar y en caso de que sea así, ¿qué es lo que esperaría obtener a cambio de esta amenaza? Ya, Luis. Y además también, ¿cuáles serían las repercusiones, en un tema de proyección económica, cuáles serían las repercusiones de este incremento de arancel? Porque además también, si cumple lo que dijo también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de que ella también impondría nuevos aranceles, bueno, entonces, ¿en dónde terminaríamos en una proyección económica? Eh, creo que, creo que cuando decimos que con los aranceles no hay quien gane, habría que decir, un arancel es un impuesto. Entonces, a las cosas que México le vende a Estados Unidos, se le cargaría una tasa de 25% que ahora no tienen. Algo parecido pasaría con los bienes de Estados Unidos que fueran cargados con este arancel o con este impuesto. Las consecuencias son enormes, yo diría. Una es inflacionaria. Si las cosas van a tener un impuesto de 25%, no es que vayan a ser en automático 25% más caro, pero van a ser significativamente más caras. La segunda cosa es que como región, América del Norte perdería competitividad. La razón por la que se tiene un acuerdo de libre comercio desde 1994 es para juntar las características de la economía mexicana con la canadiense, con la estadounidense, y de esa manera tener posibilidades de competir contra Europa, pero también contra China. A la larga, yo diría, tendríamos más inflación, menos crecimiento, menos competitividad y, por tanto, menos capacidad de crecer en el largo plazo. Miguel, hablabas hace un momento de lo posible ante este escenario y nos preguntamos si esto sería posible en el marco de un acuerdo de libre comercio que han firmado tanto Canadá como Estados Unidos como México. ¿Hasta dónde un país puede imponer estos aranceles o incluso salirse de este acuerdo comercial? Hay
sí, bueno, de alguna manera un arancel de estas características, incluida la respuesta de México y Canadá, nos llevaría a preguntarnos incluso si el acuerdo comercial sigue siendo vigente. Técnicamente un acuerdo de libre comercio es un acuerdo donde la primera cosa es no imponerse aranceles. Entonces, yo diría, empezaría a ser una especie de acuerdo de libre comercio que no merece tal nombre. Y lo segundo es, efectivamente, el acuerdo de libre comercio desde el Telecán, 1994, incluía algunas cláusulas en donde por razones de seguridad nacional, los países podrían imponer de manera temporal aranceles. Evidentemente estaba pensado para ser aplicado en dosis homeopáticas. Si es 25% en todos los productos entre todos los países firmantes, pues para ponerlo con todas las letras, significa que tendrían más aranceles los países de la región América del Norte entre sí que las que tienen, por ejemplo, frente a Centroamérica o América del Sur. Claro. Ahora, la respuesta de Canadá, sin duda alguna, ha llamado la atención, más allá de que estén en este momento en un contexto de elecciones y evidentemente de todo lo que se pueda dar en medio de las campañas, pero esta reacción de Canadá de decirle a Estados Unidos, bueno, pues sigamos nosotros y México finalmente podría quedar fuera. La pregunta es, ¿qué tanto se puede prescindir de México y qué tanto México se ha convertido a lo largo de estos años también en una economía lo suficientemente competitiva, al nivel incluso, digo, no sé si igual, pero digamos, sí con un socio fuerte ante estas dos naciones, Luis Miguel? Sí, creo que cuando dices, Belén, las reacciones de Canadá o la reacción de Canadá, probablemente deberíamos decir las reacciones. Hay muchas voces y yo diría, hay voces que parecería que son como de muñeco ventríloco de Trump. O sea, el primer ministro de Ontario diciendo, nos preocupa el arancel, pero lo primero que quiero decir es que nos ofende que nos pongan en la misma categoría que México. Eso lo dice hoy. Entonces, estamos teniendo reacciones que yo diría van más allá de lo que es diplomático. En algunos casos son, pues, francamente groserías. Y creo que también México tiene que cuidar, literalmente tiene que amarrar a los caballos más salvajes. Escuchamos hoy mismo entre las reacciones un senador de Morena, tabasqueño, que decía, bueno, pues si nos ponen aranceles, lo que sigue es que nos aliemos con China. Creo que eso es no entender lo que está pasando. Por el momento todavía estamos en una etapa de retórica a la que tendremos que responder con sentido común y ponernos las pilas. ¿Qué creo que puede pasar? Que no sean aranceles generales, pero que sí tengamos aranceles muy puntuales a algunos productos. Eso ha ocurrido ya en estos 29 años bueno, 30 años de acuerdo comercial con Estados Unidos y es parte de lo posible. Pero yo enfatizaría, estamos viviendo momentos en los que políticamente es muy rentable ser proteccionista, ser nacionalista en el sentido anti-internacionalismo, y eso a los electores les gusta, pero si todos lo hacen al mismo tiempo, pues el resultado es que el mundo va a perder, vamos a tener menos comercio y eventualmente menos productos que comerciar, menos crecimiento y menos riqueza que repartir.
Claro, ¿cómo viste la respuesta de Claudia Sheinbaum hoy en esta carta que dice enviará o envió ya al presidente electo, y sobre todo lo que se espera mañana en la conferencia de prensa matutina cuando el secretario de Economía presente pues evaluación, este balance, además decía también la evidencia de la importancia de sostener este acuerdo? ¿Cómo decirlo? Creo que hay una parte que yo espero que solo sea para consumo interno, pero pensar que el problema es que Trump no entiende lo que significa el libre comercio, el pensar que el problema es explicarle a Trump que General Motors tiene 80 años en México y que se va a resolver en el momento en el que se entere que hay empresas de Estados Unidos con más de 100 años de presencia en México, es pues cuando menos ingenuo. En la mañana en el programa de Leonardo Curcio comentábamos, es equivalente a pensar que López Obrador se iba a convencer cuando escuchara a la gente del INAI explicar por qué la transparencia es buena. No es una discusión donde Trump no sepa que hay inversión extranjera en México. Lo que está pasando, que es muy delicado, es que se están mezclando temas a una insatisfacción hasta cierto punto justificada de Estados Unidos por los pocos resultados en el control del fentanilo. Lo que dice es, si no, tú no resuelves el fentanilo, yo te voy a pegar en algo que te haga ponerte las pilas, que es el comercio. Durante veintitantos años lo que hemos tenido es que hay un carril comercial económico que no se contamina de temas de seguridad o migración, y lo que dice Trump, eso a la larga no ha sido bueno porque no hemos tenido las respuestas que necesitamos. Creo que a todos nos corresponde también hacer un poquito de autocrítica respecto a en qué cosas tenemos que pensar un escenario donde algunos de los, digamos, de los temas que generan el conflicto nos corresponde resolverlo. Tenemos efectivamente una frontera sur muy porosa, tenemos efectivamente un problema de resultados en el combate a los grupos criminales, y no nos gusta que se mezclen las cosas, pero también es cierto que no la estamos resolviendo como país. Y eso no es un tema económico, es un tema de seguridad nacional. Pues Miguel, entonces, retomando un poco el tema de la carta, como lo decía Belén, lo que contestabas tú, ¿no? Que esperabas que fuera más un asunto de un mensaje quizá interno hacia los ciudadanos mexicanos esta carta, pero en un asunto realmente de relaciones exteriores y en economía internacional, pues esta carta en realidad no, digamos, no amaga absolutamente nada o no pone en la palestra realmente la problemática que hay en cuanto a esta declaración que está haciendo Donald Trump. Sí, a ver, tenemos una declaración que es durísima, que tiene amenazas concretas, y lo que tenemos es una respuesta como del tipo, es que déjame explicarte eh, algunas cosas que quizás no sabes. Por momentos me dio la sensación que estábamos repitiendo el guión de hace 8 años de las primeras reacciones del equipo de Peña Nieto al triunfo de Donald Trump. Yo insisto, no es un asunto que no sepa el papel que juega México, hay una parte del electorado de Estados Unidos que votó por Trump que dice, aunque las cosas sean más caras, si las tenemos que hacer en Estados Unidos, las hacemos en Estados Unidos porque son empleos. No es, económicamente no es racional, pero electoralmente es súper rentable. Y yo insisto, lo que estamos viendo de Estados Unidos respecto a ciertas propuestas irracionales es lo que está ocurriendo en todo el mundo, incluyendo México, Argentina, Colombia. Parecería
que estamos dejando literalmente en el cuarto de los tiliches el sentido común, los conocimientos técnicos, y estamos en un juego donde solo cuenta lo que da votos y lo que es rentable políticamente. Así es, Luis Miguel, te agradecemos tu tiempo, por supuesto que nos compartas tu opinión y gracias por acompañarnos con la audiencia de Radio Universidad y Canal 44. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, un gusto. Hasta pronto, es Luis Miguel González Márquez.